Hermanos en Cristo, buenas noches. Hoy en este miércoles 11 de noviembre, una vez más, tu hermano David aquí contigo para dar la palabra de Dios, para dar un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en estos días? ¿Cómo te ha ido? Hermano, que me ves, que me escuchas. ¿Cómo te estás cuidando en esta pandemia? Que de alguna manera dicen por ahí que viene más fuerte la segunda ola. Está viendo las noticias que miles de personas en Estados Unidos se infectan todos los días. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado y mucha oración. Recuerda que no cae una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Estemos siempre en oración. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de algo que debemos saber todos. Y hoy vamos a hablar de que Jesús, recuerda que este lugar es para hablar de Jesús. Somos cristianos, es un lugar cristiano para aquellos que son católicos, evangélicos, para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Sí? No vamos a debatir aquí quién es mejor o no, porque eso no, a mí no me gusta. Somos cristianos y Jesús es nuestro Señor. Entonces, y también a los que no son cristianos les invito a que se acerquen a la fuente que es Jesús. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, algo poderoso que tenemos que tener en cuenta y a veces se nos olvida. De lo que nos dice el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 4, que nos habla de que Cristo es el sumo sacerdote. Y vamos a ir descifrando un texto bíblico para darnos cuenta por qué es sumo sacerdote Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo vamos a ver. Te pido por favor que si ya estás viendo este video, trata de verlo hasta el último, comenta, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, lo que sea es bueno, es enseñanza. Y si no lo ves en vivo, pues reprodúcelo, ayúdame a que la palabra de Dios vaya hasta aquellos lugares donde Dios quiere. Usemos estos medios. Si fuera un video de un cantante, ¿verdad? Con bonita voz, con bonita presencia, tenlo por seguro que estaría por todos lados, pero estamos hablando de Jesús. Y a veces Jesús viene siendo el Dios desconocido. Y pues no estoy de acuerdo en eso. Hagamos un esfuerzo por conocerlo. Hoy vamos a hablar entonces de Cristo, el sumo sacerdote. Y si cuando lo veas y si tienes tu Biblia en la mano, busca la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo del 14 al 16, y dice así, hermano, y pon atención, vamos a ir poco a poco desglosando. Dice así: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Hacemos un paréntesis ahí, ¿sí? Aquí nos habla de algo excepcional, Jesús, el sumo sacerdote. Para empezar, ¿qué significa sacerdote? Hemos visto en nuestra iglesia católica sacerdotes. Hemos visto con los hermanos cristianos pastores. Y así, algunos se llaman profetas, lo que sea. Pero ¿qué será un sacerdote? ¿Te has puesto a pensar qué es un sacerdote? Sacerdote es toda persona que consagra su vida a Dios y que está dentro, en este caso, si es católico, es sacerdote. Porque, como decía, en otras religiones tienen otro nombre. Pero debe ser una persona que está consagrada a Dios. Eso se llama sacerdote. ¿Sí? ¿Ok? Pero nos habla aquí de sumo sacerdote. ¿Qué será sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote es la cabeza, ¿sí? Es la cabeza de una iglesia. En este caso, Jesús es la cabeza de la iglesia, es el sumo sacerdote. ¿Sí? Quiero decirte que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había el primer sumo sacerdote que Dios
designó fue al hermano de Moisés, Aarón. Era el sumo sacerdote. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, quiso que tú y que yo en estas fechas, no en el Antiguo Testamento, en estas fechas tuviéramos a un sumo sacerdote perpetuo, para siempre. Se llama Jesús. Y Él es la cabeza. Y entonces, ¿quién designaba o quién designa a los sacerdotes? Dios. El Espíritu Santo toca a los sacerdotes y les da la vocación y lo tienen que hacer bien como Dios lo manda. Sacerdotes. No hablo ya de sumos sacerdotes porque ya no hay sumos sacerdotes, ya no hay. Ya hay, solamente está Jesús. No hay uno después. Jesús, hasta ahí, es el mero, es el sumo sacerdote, no hay más adelante. Que quede claro, Él es el mejor. Él es el Cristo, Él es lo grande. Y también nos dice que en la carta de Hebreos dice que tenemos a un sacerdote excepcional que es Jesús, que entró al cielo. ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la derecha del Padre, imagínate. Sumo sacerdote y está sentado a la derecha del Padre. Y luego nos dice, esto es suficiente para que nos pongamos firmes en la fe que profesamos. Al saber tú y yo que Jesús está en el cielo y es el sumo sacerdote, eso nos tiene que tener firme nuestra fe que profesamos. ¿Y cuál es la fe que tú y yo profesamos como cristianos? Que Jesús es el Señor. Así es, y es sumo sacerdote, y es el pastor. Sí, es el pan de vida. Esa es la fe que profesamos y tenemos que tenerla siempre. No lo dudes, hermano. Más adelante vamos a ver qué es lo que hace Dios con aquellas personas que creen en Él. Pero no dudes en la fe que tú tienes, en la fe que profesas. ¿Sí? Si eres católico, si eres evangélico, lo que sea, pero si crees en Cristo, no dejes de creer en Él. A pesar de todo, de la lluvia, la tormenta, las situaciones, las enfermedades, el COVID, lo que sea, no dejes de profesar tu fe. Pero hazlo en serio, hermano. Lo he dicho en otros videos, no hay creyentes nada más. Pregúntale a la gente, oye, si tú eres cristiano, ¿qué haces? No, yo soy creyente. ¿De qué? No, pues yo no voy ni a misa, ni al templo, nada, pero bueno, yo creo. No, hermano, vamos a profesar bien nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y luego nos dice, pongan atención lo que dice, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. El sumo sacerdote, que es Jesús y que está sentado a la derecha de Dios Padre, como ya lo estamos diciendo, como siempre ha sido, Él no se queda indiferente. Él fue probado también, de acuerdo también a su carne. Él fue probado en sus debilidades y Él conoce nuestras debilidades. Él nos conoce muy bien, es el excelente, excepcional, sumo sacerdote que conoce todo. ¿Sí? Entonces, Él fue probado. Lo hablamos en el pasado video, Él fue probado, fue tentado. Él nos conoce muy bien. ¿Te das cuenta el maestro, el sumo sacerdote, cómo es que Él está sentado a la derecha y cómo Él nos conoce? Conoce tu debilidad, hermano. Conoce mi debilidad. Y ahí es donde Él entra, porque Él es un maestro. Él es un maestro que nos va a enseñar a poder enfrentar esa situación que nos está haciendo pecar. Nos va a enseñar a ser diferentes. Nos va a enseñar a vencer el mundo. Es difícil, sí, pero no es imposible. Recuerda una cosa, que nuestro sumo sacerdote Jesús ofreció un sacrificio. Y déjame contarte lo importante que es el sumo sacerdote. En la antigüedad, el sacerdote, ¿sí?
el sacerdote entraba al lugar santo, donde era la tienda de citas. La tienda de citas, dice el Antiguo Testamento, dice que era el primer templo. Y ahí entraba los sacerdotes al lugar santo. Hasta ahí entraba. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y entraba una vez al año nada más. ¿Y qué hacía ahí el sumo sacerdote que entraba una vez al año? ¿Qué hacía? Entraba con la sangre del sacrificio que había, una paloma, un cordero, un animal. Iba la sangre de ese animal y la derramaba en el altar para el perdón, la expiación de sus pecados y los pecados del pueblo. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Y sabes, el sumo sacerdote por excelencia, que es Jesús, hizo que su sangre fuera derramada, pero en un altar en el cielo. Él nos dio, con su muerte, nos dio la entrada a la gloria de Dios. Todos tenemos el derecho y todos tenemos la facilidad de entrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir al sumo sacerdote, a Jesús. Es todo lo que tienes que hacer, hermano, y creer. ¿Sí? Te contaba eso para que te des cuenta la importancia de los sacerdotes de la tribu de Leví, que eran puros sacerdotes, y es lo que hacían. Pero Jesús, sumo sacerdote, y todo lo que hizo. Y ya no hay, como te decía, ya no hay otro sumo sacerdote, ya no hay otro sacerdote como Cristo Jesús. Máximo, Él es lo máximo. Y entonces, si ya sabemos que el Señor hizo eso, aquí nos marca en Hebreos, nos dice en el versículo 16, dice: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Vamos a explicar eso, hermano, porque tú y yo pasamos dificultades, ¿sí? Y a veces hay situaciones muy difíciles. Y aquí nos exhortan a que nos acerquemos con plena confianza. Plena confianza, quiero que pienses tú en un ser querido cuando tú estabas pequeño, cuando estabas niño de 3, 4 años o hasta donde puedas recordar. Y ese ser querido, sea papá, mamá, abuelito, llegaba de trabajar, llegaba de la casa. ¿Tú qué hacías cuando lo veías? Te acercabas a él con confianza, lo abrazabas, extendías los brazos. Esa es la confianza que hay que darle a nuestro Dios. Somos sus pequeños, somos sus bebés, entiéndelo. Pecamos de que somos grandes y ya tenemos mucho dinero y poder. No, ante los ojos de Dios somos chiquillos. Entonces, tenemos que acercarnos con confianza, con toda la confianza plena a Dios, a la sede de la gracia. Yo estuve pensando y analizando qué es la gracia, y espero que tú sepas qué es la gracia. Estuve preguntando ahorita opiniones y me dicen que la gracia es el favor de Dios. Y me dicen, lo que investigué, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestros pecados lo merecen. La gracia, la protección, el amor de Dios. Pablo tenía una situación difícil y le rogaba a Dios, al Señor Jesús: quítame eso. Y Jesús le decía: mi gracia te basta. ¿Te das cuenta? La gracia, la protección. Jesús, nuestro Dios, es la gracia. Entonces, tenemos nosotros que confiar en la gracia de Dios. Dice: en plena confianza a la sede de la gracia. Jesús, nuestro Dios, emana gracia. De ahí es la fuente de la gracia. Tenemos que acercarnos ahí. Y dice: nos acercamos ahí a la gracia a fin de obtener misericordia. Hermanos, tus pecados, mis pecados, ya nos habrían llevado a la muerte, ya nos habrían llevado a otro lugar.
pero no en este lugar, en esta vida, no en presencia de Dios. Tus pecados, mis pecados, ya nos habrían enfermado, nos habrían llevado al infierno, nos habrían llevado a lejos de Dios. Pero la misericordia es lo que tiene el Señor. Y la misericordia, ¿qué es? Es la compasión que siente Dios por nosotros, los pecadores. Y ven que sufrimos y viene nuestra ayuda. Aquella persona que no puede dejar el alcohol y se arrodilla ante Dios y le pide, Jesús es misericordioso y le da su gracia y lo saca. Poco a poquito lo va sacando porque Dios es un maestro y te va enseñando a salir de ese lugar. Así actúa la misericordia de Dios. Si estás pasando por una circunstancia, una situación, tú lo sabes, algún problema, algún pecado, espera la misericordia de Dios. La misericordia maravillosa. ¿Qué seríamos sin Dios misericordioso? Y luego nos dice, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Nos da la misericordia y, hermano, nos ayuda a salir adelante. No hay ninguno que diga, a mí Dios no me ayudó. Eso no es cierto. Y si lo dudas, mañana que despiertes, te das cuenta que tienes la oportunidad de enfrentar con fuerza otro día. Y el milagro y la misericordia es que amaneces otra vez. Así es, hermano, veamos esta situación así. Entonces, si el Señor es el sumo sacerdote, y Él está en el cielo y sentado a la derecha de Dios Padre, y Él conoce nuestras debilidades, y Él es lleno de gracia y de misericordia y nos ayuda, hermanos, hay que pedirle a Dios, a Jesús. Ahorita quiero solamente hablar de eso, de Cristo Jesús como sumo sacerdote, pedirle a Él. Yo soy católico y, ¿saben? Yo le pido a Dios, le pido a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora cuando leo estas cartas de Hebreo, la Biblia me dice que Dios viene en mi auxilio, porque es misericordioso. Y entonces yo no desvío mi mirada hacia otro lugar. Yo le pido a Jesús. Y muchos de nosotros católicos le pedimos a otras divinidades. Y perdona que te esté hablando así, hermano, pero Jesús murió y resucitó y es el sumo sacerdote. Y no podemos compartirle la gloria a Dios. Eso quiere que quede claro, hermano. Si tú eres devoto a un santo, bueno, ese es tu problema, esta es tu situación, esa es tu fe si quieres. Pero yo te invito, es Jesús, nuestro Señor, el que dio la vida por todo, el que se subió a esa cruz, el que murió y resucitó y sangró y lo golpearon, lo humillaron. Él es. Y sabes, está sentado a la derecha de Dios Padre, está vivo. No necesitamos de nadie más, hermano. Si nuestra iglesia católica, yo la amo y yo amo la Eucaristía. Pero cuando yo voy, y te lo digo como testimonio, yo voy y me hinco ante el Santísimo, pero no hago caso a otras cosas, que tú sabes a lo que me refiero, las imágenes o santos, no. ¿Por qué? Porque si me dirijo a un santo, estoy quedando mal con el Señor. Porque el Señor me dice, ¿no bastó mi cruz? ¿No bastó mi muerte? Hermano, solo Dios basta. Solo Dios basta, solamente a Él. Y yo te quiero decir, hermano, que analices, que nos dejemos de tradiciones. Bueno, si tú eres de tradición está bien, no hay problema, pero acércate a la fuente de la gracia y a la fuente de la misericordia que se llama Jesús. No hay otro, no existe nombre, sobre todo nombre, no lo hay. Y si tú escudriñas la Escritura y todo eso, no vas a encontrar que Jesús es absoluto, no hay otro, no lo hay. Yo te invito, hermano, que lo hagas. Mira, la situación en el mundo está difícil, se está empeorando. Hay situaciones, el COVID, la maldad, todo eso. Pidamos al del pronto auxilio, que es Jesús. ¿Y qué te va a dar? ¿Y qué me va a dar? Me va a dar lo que queremos, paz, seguridad, a Él nada más. Dice el Padre, dice Jesús, el que permanece en mí, yo permanezco en Él. Y luego dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre.
¡Wow! En Jesús encontramos todo. Sumo sacerdote, cabeza de la iglesia. A Él vamos a pedirle. Espero, hermano, que hayas entendido, comprendido mi mensaje, que a partir de este momento hagas un compromiso de seguir a Jesús. Date tiempo, síguelo. Si tú, te lo digo, tienes otras costumbres, te pido un tiempo, deja esas costumbres, deja eso y dedícate nada más a Jesús y verás el cambio, verás lo magnífico que es Él, lo vivo, lo majestuoso, lo hermoso, lo poderoso que es Jesús nuestro Señor. Él no necesitó que alguien se subiera a la cruz acompañándolo. Él lo hizo solo, todo lo hizo solo, con Dios Padre, por ti y por mí. ¿Sí? Así que pidamos y acerquémonos ahí donde está la fuente, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, verá hermano, gloria a nuestro Señor Jesús. Espero pues hermano que haya quedado bien claro este mensaje que Dios me permitió decírtelo. Y yo con todo el amor que te tengo, hermano, te lo digo porque es mi deber hablar, ¿sí? Si, como dice Pablo, si no predico, si no hablo, las piedras lo harán y yo prefiero hacerlo. Porque hay que hacer algo por el reino de Dios. Hermano, en esta noche disfruta este miércoles con tu familia. Haz tu oración, acércate a Dios, tus necesidades, ponla a los pies de Cristo y Él te va a ayudar. Él es bueno, es maravilloso. Esperemos que el próximo sábado estemos por aquí hablando de otro tema muy importante que ya está preparado y vamos a hablar de algo poderoso, porque Jesús es poderoso, es sobrenatural. La palabra de Dios es alimento del alma. Aquel que no se alimenta de la palabra de Dios, aunque lo veas gordito, medio fuerte, entre comillas, está debilucho. Necesitamos de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Nos vemos el próximo sábado, por favor, por aquí. Disfruta tu vida. Dios te ama. Hasta luego. Hasta entonces. Bendiciones.